Diga esto conmigo. Padre, me declaro buena tierra, una tierra que dará fruto al 100%. Soy un hombre no solo oidor, sino hacedor. Y soy un hombre sabio, porque edificaré sobre la roca. Y aunque vengan vientos, no prevalecerán, porque estoy cimentado en Cristo Jesús. Amén. Pues de antemano les agradezco mucho, le agradezco al pastor Raúl, al pastor Amir, la oportunidad de dar este mensaje representativo de este día al cual nuestra fe cristiana se llena de gozo, se llena de alegría. Nuestra fe realmente tiene un motivo de ser. Nuestra fe no es una tradición, no es una rutina o una religiosidad. Nuestra fe es una relación verdadera con Dios, conforme a su palabra. Y quiero tocar un tema, y el título de esta predicación, sermón, conferencia, como le quiera llamar, es: el lugar que nos correspondía fue suplido. Qué tremendo, ¿no? El título. El lugar que nos correspondía fue suplido. El lugar que te correspondía a ti y a mí. Nunca vamos a entender la magnitud de la grandeza del sacrificio de Jesús en su totalidad, pero sabemos que Él murió para darnos vida. Él murió para darnos restauración, que a través de ese sacrificio todo está hecho. Y quiero que me acompañen en la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, en el libro a los Filipenses capítulo 4, versículo 19. Si ya lo tiene, dígame. Bueno, aquí se los están plasmando también. Y dice lo siguiente: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dígalo conmigo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Tú mismo, Jesús, siendo la palabra viva, la palabra hecha carne, nos hablas, y esa palabra es direccionada a través de tu Espíritu Santo. Queremos recordar y entender cada día lo que significó esa cruz, lo que significó tu vida en esta tierra. Y ponemos en tus manos esta palabra. Calibro mi corazón junto al tuyo, porque sin duda yo iré a donde tú me envíes y hablaré lo que tú me digas, como se lo dijiste al profeta Jeremías. Y aquí estoy, Señor, y aquí estamos todos unánimes en una misma fe, en un mismo sentir, pidiéndote que hables a nuestras vidas y que muestres palabra de sabiduría, de discernimiento, milagros, señales, prodigios, y que no salgamos igual que como entramos, porque tu palabra es real y nunca miente, que tú envías tu palabra y no vuelve vacía. Y hemos dispuesto nuestro corazón, y ellos han dispuesto su corazón
no al hombre que está aquí enfrente, sino a ti, al único Dios perfecto, bueno, generoso, lleno de amor, aquel que dijo: yo soy amor. Dios es amor. Gracias, Padre. Disponemos nuestra vida y declaramos que no saldremos igual que como entramos. Gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Mi Dios pues suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es sobre la base de este sacrificio que Pablo escribe en Filipenses capítulo 4 versículo 19, que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a esas riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que os falta cubre todas las áreas de tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu mente, tus emociones, así como tus necesidades materiales y financieras. Nada es tan grande o tan pequeño que esté excluido de la provisión de Dios. Por un único y soberano acto, Dios reunió todas las necesidades y todo el sufrimiento de la humanidad en un culminante momento, en un culminante tiempo. Y fue en aquella cruz donde todas tus necesidades fueron reunidas, donde todo lo que tú necesitabas como ser humano, lo que a ti se te hacía imposible recibir, Jesús cargó toda esa necesidad en ese tiempo específico. Jesús vino en un tiempo adecuado conforme al propósito de Dios, en un hecho histórico y cultural a fin de cumplir su llamado y su plan. Un hecho histórico, cultural, donde el pueblo romano prevalecía, donde tenía que haber algún sacrificio de un madero. Y sabe, quiero hablarle de 5 puntos de lo que Jesús obtuvo en la cruz para que usted obtuviera una bendición. Amén. Le pido que disponga su corazón, que disponga su vida y no ponga sus ojos en mí. Ponga sus ojos en Dios, en su palabra. Punto número 1. Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos o recibiéramos bendición. Primer punto. Gálatas capítulo 3 versículo 13 menciona: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. En varias palabras hebreas y griegas de la Biblia que se traducen por el término maldición o expresiones similares, comunican la idea básica de desear o pronunciar el mal contra alguien. La Biblia menciona que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Así también que hace relevancia que los dichos de nuestra boca enlazan nuestra vida. Podemos ver el peso de lo que uno habla para bendecir o para maldecir. Podemos analizar en este versículo 13 del capítulo 3 de Gálatas que Jesús se hizo maldición por la ley. En el Antiguo Testamento, dentro del Pentateuco, se encuentra el libro de Deuteronomio, donde el capítulo 28, versículo del 15 al 68, estipula las maldiciones por la desobediencia e incumplimiento de los mandamientos y estatutos de Dios pronunciados por el profeta Moisés. Analizamos que estas maldiciones incluían a tu ciudad, al campo, al fruto del vientre de una madre como de la tierra, trayendo consigo destrucción, aspectos materiales como físicos y de enfermedades. Algo, sin duda, imposible de evitar, ya que el ser humano por sí solo no podía cumplir todos estos estatutos. La Biblia del libro de Eclesiastés, versículo 7-20, menciona: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
Por tal motivo, Jesús, el Hijo de Dios, al ir a aquella cruz, se hizo maldición. Llevó la maldición de toda la humanidad en sí mismo, para que a partir de él todas las generaciones fueran bendecidas. Es por eso que la ley está imposibilitada a salvarte, porque no hay alguien que pueda cumplir. Por eso la gracia a través de Jesús te hace posible a esa bendición y salvación. El término gracia quiere decir don inmerecido. ¿O hay alguien que aquí que me pueda decir yo soy salvo porque soy bueno? ¿O alguien aquí que me pueda decir soy salvo porque soy judío? ¿O soy salvo porque nunca peco? Jamás. O veo tal vez aquí angelitos con sus alitas y yo soy santo. No. Por eso cuando venimos a Jesús, Él nos llama santos, apartados. El término santo quiere decir apartado, consagrado. En el término santo que la iglesia tradicional usa es mejor que otro. Y no. Tú no puedes decirle a alguien, oye, yo soy mejor que tú. El único bueno es Dios. Y esa gracia, ese don inmerecido en aquella cruz, fue con el único fin de darte lo que parecía imposible. ¿Te imaginas a Jesús en aquella cruz sufriendo? El dolor físico tremendo, pero lo espiritual aún más. Imagínate todo el pecado, toda la maldad de la humanidad sobre Él. Uno puede decir, pero era Dios. No, era 100% hombre y 100% Dios. Pero también era hombre. También Él sentía. A tal grado que le decía a Dios, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Imagínate. ¿Tú crees que fue fácil? De tal angustia empezó a sudar sangre. Era tanta la ansiedad y la angustia de Jesús que aquellos poros, o como se llame aquí en la piel, explotaron a causa de todo eso y sangró. En vez de sudor, empezó a sangrar. Imagínate la ansiedad, el miedo, el terror a lo que se iba a enfrentar. Como 100% hombre, como la posición de hombre aquí en la tierra, sabiendo que era Dios, pero también almáticamente como hombre. Y fue aquella cruz para que esa gracia te fuera dada. Por eso te digo, la gracia es un don inmerecido. Don quiere decir regalo. Es un don que tú ni yo merecemos. Es imposible que un hombre cumpliera la ley. Por eso en el antiguo pacto eran siempre sacrificados los animales para cubrir el pecado, mas no quitado, era solamente cubrirlo, pero no se quitaba el pecado. Y a través de Jesús el pecado fue desarraigado, fue quitado, porque su sacrificio fue de una vez y para siempre. Gracia. La ley te incapacita, pero la gracia te capacita. Amén. La ley te dice no eres apto, pero la gracia te dice eres capaz. Esa es la gracia de Dios. Al llevar Jesús la maldición de la ley se cortó en ese momento. La ley terminó en Cristo. Romanos capítulo 10 versículo 4 menciona: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ya no andamos bajo la maldición de la ley, sino bajo la bendición de su gracia. Ya no andas bajo esa maldición de la ley. 600 y tantos estatutos para que tú los cumplieras. Imposible. Solo cree. Jesús en la cruz.
Las bendiciones inmerecidas por su gracia y amor en aquella cruz las encontramos en su palabra, donde el Señor busca el bienestar de nuestras vidas en todas las áreas. Deuteronomio 28, quiero que me acompañe a leer esto. Deuteronomio 28, del capítulo 15 al 68, si no me equivoco, ahí menciona maldiciones. Maldiciones. Imagínense si Jesucristo no hubiera llegado aquí. Un día dése la tarea de leer todas esas maldiciones. Maldito serás en tu ciudad, maldito tu campo, maldito el fruto del vientre, maldito tu tierra. Imagínate. Y a veces pasamos de largo el significado de aquella cruz sin entender la magnitud de lo que hubiéramos recibido si no tuviéramos a Cristo. A causa de que el primer Adán, porque el segundo fue Jesús, aquel que rescató la situación. El primer Adán vino y pecó. Fue maldito todo. Un día darte a la tarea de leer esa parte de la Biblia. Y cuando la leas, entiende lo que Jesús hizo. ¿Qué maldiciones hubieras tenido? Sea maldición o bendición, se cumple. Pero los que estamos bajo la gracia, ya no andamos conforme a esa ley, ya no andamos conforme a ese pecado. Él recibió esa ley que nos imposibilitaba. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 al 14, habla de las bendiciones. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué te dice? No tienes que correr a alcanzarlas, no tienes que caminar para recibirlas. Solo te dice la palabra, ellas te alcanzarán y vendrán sobre ti. Tú vas caminando en la dirección correcta en Dios y las bendiciones te están buscando, no tú a ellas. Lo financiero te está buscando, la salud te está buscando, la prosperidad espiritual te está buscando. Esa es la gracia te busca. Pero ¿qué hace? La ley te detiene, te incapacita. Pero la gracia te busca. La gracia tiene dentro de ella los nombres de toda la tierra y los nombres de aquellos que aceptaron a Jesús. Mientras tú vas caminando, ellos están buscando alcanzarte. Como un jugador que lleva la pelota de americano y viene todo el equipo contrario para tirarlo, ¿no? Imagínate. Pero luego desde ese asunto espiritual, tú llevas esa gracia, llevas a Cristo en tu corazón, simbolizando ese balón de americano, y vas camino a la meta. Y ese equipo contrario puede ser la gracia, las bendiciones que van sobre ti y te tiran. Ahí sí, déjate tirar. Alcanza. ¡Qué bendición! Esa es la gracia maravillosa de la cruz. Amén. Entonces, primer punto, Jesús se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. Por lo tanto, bendice, porque si de gracia recibisteis, dad de gracia. Si tú has sido bendecido, da bendición, no maldición. Ya no más padres a hijos, ni hijos a padres hablar mal de ellos, ni congregantes a los pastores, ni viceversa.
¿Sabían que el que practica maldición es comparado a hechicería? Maldecir es maldecir. Ya no más, porque en su lengua está el poder de la vida y de la muerte. Si Dios mismo lo ve a usted con otros ojos a través de la sangre de Cristo, ¿por qué no usted ve a su hijo o a su padre o a su familiar con esos ojos? Y declara bendición, bendición. Hijo, te bendigo en tu camino. Padre, te bendigo en tu camino. Madre, te bendigo en tu camino. Bendigo lo que emprendas. Bendigo tu despertar. Bendigo tu levantar. Bendigo lo que sueñas. Bendigo por donde andas. Y lo que siembras, lo cosecharás. Amén. Segundo punto. Jesús se hizo pecado para que yo sea justificado. Usted y yo somos justos. Y uno dice, pero pues, ¿cómo? ¿Yo justo? Por Cristo, no por ti. Imagínate que Dios Padre voltea a verte y dice, ve a un hijo justo. Es porque ve a Cristo a través de ti. Por eso te llama justo. Por eso te llama santo. Como te decía al principio, santo quiere decir apartado. Y en el proceso de nuestra vida cristiana se llama un término que el Espíritu Santo usa en nosotros, que se llama santificación. Tú ya eres santo por fe, pero hay un proceso de santificación día tras día para que tú te vayas pareciendo más y más a Jesús. Para que ese cochambre del sartén se vaya quitando poco a poco, ¿no? ¿Cuántos no cometemos errores? Levante su mano. Oh, hay ángeles. Yo hasta levanto mis pies y todo, ¿no? Porque es cierto, el único justo es Dios. El único santo es Dios, el único bueno es Dios, el único que no peca es Dios. Amén. Entonces, Él se hizo pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 menciona: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es esa paga? Muerte. Y no habla de una muerte solo física, en el sentido, si tú mueres en Cristo, sin duda vas con Él. Pero si mueres sin Cristo, obviamente también hay una muerte física. ¿Pero a qué voy? Muerte espiritual. ¿Se ha puesto a pensar esto? Jesús tuvo una muerte espiritual, siendo Dios, Hijo de Dios. Él llevó el pecado tuyo y llevó mis pecados de toda la humanidad y lo llevó en sí, lo llevó y lo cargó. Y a causa de eso tuvo muerte espiritual. ¿Puede analizar esa situación? Y quiero preguntarle esto: cuando usted no tenía a Cristo, en Cristo sabemos que hay dificultades, pero tenemos a Dios y hay bendiciones también, ¿no? Pero sin Cristo, ¿cómo se sentía? Mal, ¿no? Ahora imagínese el de muchos que se sentían mal sobre usted, todo ese pecado. Toda la humanidad. Si usted con su misma situación antes de que no tener a Cristo se sentía bien gacho, como decimos, imagínese todo el problema y el pecado de la humanidad sobre solo un hombre. Qué tremendo. Quítese ese chip de la mente que era Dios. ¿A qué voy? Es Dios, pero Jesús también fue hombre.
A veces el ser humano se justifica, pero era Dios, claro que iba a soportarlo, no. Él también fue hombre, por eso le decía 100% Dios y 100% hombre. Él vino a esta tierra para decirte, hijo, yo te entiendo. Yo te entiendo por lo que pasas, por las tentaciones, por las adversidades. Yo entiendo todo eso porque yo vine a la tierra como ser humano para experimentar lo que a ti te pasaba. Jesús, al llevar el pecado de la humanidad en sí mismo, trajo consigo muerte, porque la paga del pecado es muerte. El pecado es separación de Dios. Esto muestra que la Trinidad, escuche esto, la Trinidad por un momento no estuvo en unión. La Trinidad por un momento no estuvo en unión. ¿Se da cuenta? Trinidad es un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios. Pero por ese momento hubo separación. Eso es teología. Imagínense Dios que desde la eternidad, desde el vientre de María, tenía la intuición, la sensación, la comunión, la intimidad con Dios Padre. De repente se corta. De repente ya no está esa comunión, se corta de tajo. Y dice que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas, hubo oscuridad. Y pareciera que el rostro del Padre se alejó de Jesús. Y Jesús dijo en ese momento, Elí, Elí, sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se da cuenta? Yo de chico, quiero contarle esto. Llegó un momento en que mi mamá no pasó por mí a la escuela, al kinder, porque le habían robado su auto. Yo me sentí pero mal, sin la presencia de mi mamá. Algo así chiquito. Imagínense algo así tan tremendo, una desconexión del Dios Todopoderoso, de Dios Padre. Mi pastor Benjamín nos platicaba su historia de chico, que de repente estaba en una barda, que era chico en ese momento, y cae un motor, no sé si era de un auto, y le pega en la cabeza, se abre su frente, sangraba, y su papá lo que hizo fue llevarlo al doctor. Y cuando lo lleva al doctor, dijo, bueno, no es profundo, pero tenemos que coser. Dice que en ese momento durmieron esa parte, se quedó ciego en ese momento porque le pusieron esa anestesia y solo oía. Y le decían, vamos a coserte. Y él decía, no, mi papá ¿dónde está? Mi papá ¿dónde está? Y su papá le dijo, tranquilo, hijo, aquí estoy. Sintió su mano y dijo, ahora sí hágame lo que quieran. ¿Se imaginan lo tremendo de ya no sentir la presencia de Dios? Ese clic tremendo. Por un momento ya no sentía más que soledad y miedo. Escuchen. Es por eso que se cumple lo que David habló en los Salmos proféticamente del sufrimiento del Mesías. En Salmo capítulo 22, versículo 1 menciona, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El profeta David, porque también fue profeta, habló de un acontecimiento futuro, de lo que le iba a suceder a Jesús. Y vemos en Mateo capítulo 27, versículo 46,
Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimentó muerte espiritual por el pecado y así también experimentó la soledad, para que nosotros tuviéramos acceso a la vida abundante aquí en la tierra y en la eternidad, una vida junto a Él. Imagínense desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Hubo tinieblas. Y se sintió solo y llevó la soledad. Escucha esto de parte del corazón de Dios, para que ya nunca más tú te sintieras solo o sola. Ya no más ese sentimiento o esa actitud de soledad en tu vida. Jesús te muestra en la cruz diciendo: hijo, hija, yo ya llevé la soledad, porque he aquí, yo estaré con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Y también te dice: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Ya no más la soledad, ya no más el miedo, porque Dios no nos dio un espíritu de temor. Si hay temor en ti es porque dice la Biblia: no conoces a Dios aún. Y Jesús, a través de ese acto de amor, te dice: hey, conóceme. Ya no más temor, ya no más soledad. Yo ya lo llevé en aquella cruz. Yo ya lo pagué por ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué maravilloso ese punto. Primero, haciéndose maldición. Después, haciéndose pecado. Si logra entender eso en su corazón, si logra entender y comprender que no fue solo un calvario de tormento físico, fue un tormento eterno. ¿A qué voy con eterno? Todo el pecado de la humanidad sobre Él. Un tormento en el cual no solo dañó físicamente, sino espiritualmente su vida. Tercer punto. Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos o prosperados. Jesús se despoja de sus vestiduras de divinidad, de realeza, para vestirse de vestiduras o para arroparse de humanidad. Entra en carne a este mundo. Jesús, que nació en un humilde pesebre junto a animales, en un lugar donde no era higiénico, un lugar donde se mostraría el amor de llevar cierta condición, de cierta pobreza para bendecirnos. La Biblia menciona en el segundo libro de los Corintios, capítulo 8, versículo 9: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Cuando Adán pecó, Dios le dice: por cuanto esto hiciste, cardos y espinas te producirá la tierra. Jesús entonces llevó esta maldición en sus sienes cuando tomó esa corona de espinas sobre él, sobre su cabeza. A Adán se le dijo que pagaría con el sudor de su frente. Esto quiere decir que con esfuerzo trabajaría para ser prosperado. Pero Jesús redimió en la cruz tu pobreza, tu escasez. Ya no más la escasez. Es momento de decirle a Jesús: yo te creo, yo quiero que me prosperes, pero no como un sentir de ser rico para menospreciar.
La riqueza sin duda es para bendecir al pueblo, para bendecir a la gente. La riqueza en el término del reino de Dios es para bendecir. Y no solo la riqueza económica o financiera, sino aquella riqueza y prosperidad espiritual sobre tu vida. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Es por eso que cuando pecó Adán, la tierra fue maldecida. Pero cuando viene el segundo Adán, Jesucristo, y tú al creer en su sacrificio y al creer en la palabra de Dios, cuando vas a la iglesia y diezmas y ofrendas, estás sembrando, escucha, estás sembrando y estás diezmando sobre esa tierra que fue maldecida, y Dios la convierte en bendición. ¡Qué tremendo! Y no es porque Dios necesite tu dinero, sino porque Dios quiere tu obediencia para bendecirte. La ofrenda y el diezmo no es un asunto para hacer más rico a Dios. Él mismo es el dueño de todo el oro y toda la plata. Y solo dice la 10ª parte. Si antes en el mundo eso se gastaba en otras cosas, ¿qué más decir Dios? Todo es tuyo, y esa 10ª parte la voy a sembrar para que a través de esto pueda haber evangelismo, pueda llevarse alimento a los que no tienen, pueda llevarle sustento a los que no tienen, a las viudas. ¡Qué bendición! Si antes tu dinero era para maldición, ahora usarlo para bendición. ¡Qué tremendo! Dios quiere darte más de lo que tú piensas, darte más de lo que tú piensas y entiendes. Pero como ser humano y carne, a veces queremos retenerlo poco. Cuando Dios dice: suelta esto que te está ocupando la mano, porque yo voy a llenar más. A veces con eso poco retenemos y nos afanamos. Cuando Dios dice: suéltalo, te conviene porque algo mayor viene. Algo mayor viene. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Cuando Abraham se acerca a Melquisedec y le da los diezmos, es como un acto, si lo quieres relacionar así. Dios, aquella batalla que tuve, me diste la victoria. Toma. Abraham había tenido una batalla. Y tú decirle: Dios, del trabajo que tuve, tú me diste la victoria, me ayudaste. Y no vengo con una situación de tristeza a darte. Vengo a testificar que tú has sido bueno conmigo, que has sido bueno y has estado conmigo, y del todo que me has dado solo me pides esto. Aquí está. Esas son las bendiciones de parte del corazón de Dios. Jesucristo en aquella cruz te hace ver: todo está hecho. Tu bendición económica está hecha. Tu bendición espiritual está hecha. La prosperidad espiritual, la prosperidad almática, la prosperidad financiera
ya está hecha. ¿Cuánto le creen al Señor? Es que hay veces que tenemos la mentalidad de la iglesia tradicional, que humildad simboliza tener, pues estar mal en el sentido literal, vestido así agachado. Y no, es la humildad del corazón. Esa es la verdadera humildad. Porque cuando el hombre ve el exterior, Dios ve tu corazón. Dios no va a ver tu exterior, cómo se viste, si no se viste bien, si se viste bien, con ropa lujosa, con ropa que no es lujosa, no. Dios lo que determina es tu corazón. Por esa humildad que habla la Biblia, es la del corazón. Y Dios quiere darte en abundancia en todo, iglesia. Por eso tenemos que quitarnos del chip de la mente ese tipo de humildad. Amén. Y decidir trabajar, decidir esforzarnos en lo que Dios nos da para ser prosperados. No de aquellos que dicen, no, pues yo me espero aquí hasta que venga la bendición, ¿no? En el sentido de, no voy a hacer ninguna llamada para buscar trabajo, que me llamen. No, ya está hecho. Jesucristo está haciendo un acto profético en la cruz, en el sentido de que ya lo cumplió en la cruz, pero se va a ver reflejado en nuestras vidas. Es como cuando Dios te dice, te voy a llamar a ser profeta o evangelista, o te voy a llevar a las naciones, pero ni sacas visa, ni sacas pasaporte, ni nada. Dice Dios, pues, oye, tienes que caminar en pos de esa palabra. Amén. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Cuarto punto, Jesús fue avergonzado para que yo fuese aceptado. Efesios capítulo 1 versículo del 5 al 6 dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya no más rechazo de las personas. Tienes que entender tu identidad en Cristo, una identidad que el sacrificio en la cruz te hace llamar a partir de ahora hijo de Dios. Ya no más inseguridad porque tal vez eres rechazado aquí o allá, no. Ten la seguridad y la confianza, el denuedo, la convicción. Yo soy hijo de Dios, y donde yo me pare, la misma presencia de Dios estará ahí. Si ya fuiste acepto delante de la misma gloria de Dios, de la persona de Dios, a través de ese sacrificio, que el velo fue roto, a través de la sangre de Cristo tenemos acceso al Padre. Ahora, entre las personas de alta eminencia o personas en ciertos lugares, Dios te dice, tal vez ellos puedan tener cierto título, título en esto, título en lo otro, pero tú tienes un título mayor. Eres hijo mío. Dale un fuerte aplauso al Señor. Acepto. Imagínense de aquellas personas que son millonarias en México. Sus hijos, ¿cómo se han de sentir, no? Llegan a tal lugar y dicen, soy hijo de tal persona, ¿no? Y tú camines con la cabeza levantada, como dice Salmos. Eres tú quien me levanta la cabeza. Y digas, yo soy hijo de Dios. Y donde voy, bendigo. Tremendo. Esa es la mentalidad del reino. Por eso Jesús fue avergonzado para que nosotros fuéramos aceptados. Imagínense en aquella cruz, en un monte donde todos lo podían ver, en la zona más alta, y de repente empieza a clamar, porque estaba con poca ropa, avergonzado, la gente diciéndole de cosas.
llevando esa condición de vergüenza, para que te diga ahora, hijo, yo llevé eso, yo no fui aceptado, yo fui avergonzado, para que tú ya seas aceptado donde vayas por medio de mi gracia, por medio de lo que hice en la cruz. Pero no solo eso, para que ya no más seas avergonzado, ya no más te sientas avergonzado delante de Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos hace aceptos delante del Padre. Podemos llegar confiadamente y hablar con Él. ¿Se da cuenta lo que significa aquel sacrificio? Aquello que llevó Jesús para que tú fueras bendecido. ¿Y tú lo crees? Realmente dice el Señor, yo creo esto. Yo te creo a ti, Señor. Jesús en aquella cruz fue avergonzado públicamente, pero Dios te dice por medio de su palabra en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué otro título quieres? ¿Qué otro título quieres, iglesia? No, yo saldría parado de esta iglesia y diría, saldría ahí, ¿no? Por el pasillo ya cuando termine el servicio. Gloria a Dios. Todo eso dice Dios de mí. Amén. Porque si Dios lo dice, yo lo creo. ¿Usted lo cree? Amén. Jesús fue herido para que yo fuese sanado. Isaías capítulo 53 versículo 5 dice: mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. La enfermedad, iglesia, no es voluntad de Dios para con sus hijos. La enfermedad no es un remedio de Dios para que las personas recapaciten de su mal. ¿Cuántas veces hemos crecido con esa ideología? Tienes esta enfermedad es porque Dios te la mandó para que aprendas. ¿Quiénes son papás aquí? ¿Usted le inyectaría a su hijo un virus para que aprenda de una enfermedad? ¿Y a poco usted es más bueno que Dios? ¿Usted cree que eso haría Él? Y a veces el cliché o el chip de la mente de los cristianos es que la enfermedad es voluntad de Dios, o la enfermedad viene para que yo aprenda, para que recapacite. Sí, la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien, pero no quiere decir que Él puso esa enfermedad para que te ayudara bien. No, esa enfermedad vino por posiblemente causa de pecado o descuido, pero de eso Dios toma para bendecirte, porque lo que el diablo usa malintencionadamente para afectarte, Dios lo convierte en bendición. Ya no más, iglesia, dejarle cargos a Dios sobre nuestra enfermedad, porque Él ya lo llevó en la cruz. Él ya llevó todo sida, todo cáncer, toda artritis, toda enfermedad, cualquiera se llame, todo lo llevó y lo cargó. Él sanó tu vida, Él sanó tu alma. Vemos una obra maravillosa de su amor, donde nos muestra Jesús la voluntad perfecta e inmutable del corazón de Dios.
La Biblia menciona en el libro de Mateo capítulo 8 del versículo 1 al 3: y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían, y he aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, escuche, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante quedó limpio de su lepra. ¿Qué Dios quiere para ti, iglesia? Por eso Él dice en su palabra, yo tengo planes de bien y no de calamidad, a fin de darte futuro y esperanza. Ya voy a terminar. ¿Hay algunos que están durmiendo? ¿Verdad? Hágale a su hermano el que está al ladito. Oye, despiértate. Pongan mucha atención, iglesia. En verdad, como orábamos al principio, no solamente ser oidores, sino hacedores. Entienda eso y póngalo en práctica. Ya no se complique más. Jesús ya lo hizo en la cruz. Ya no. Amén. Ya no más. Quiero mencionarle de este testimonio, ya para a punto de culminar, y quiero que ponga atención. Es el testimonio de una mujer llamada Betty Baxter, una niña que creció con una enfermedad incurable en esos tiempos, donde sus extremidades se deformaban. Sus papás eran gente rica. La llevaron a todos los médicos más especializados de Estados Unidos. La llevaron a Japón. La llevaron a diferentes países para que le buscaran una solución. Pero una y otra vez le decían, no hay remedio. Es una enfermedad incurable. No puede. Va a llegar un momento en que su hija tocará su cabeza con las rodillas cuando vaya creciendo, y el dolor será tan intenso que morirá y quedará en coma. Esta niña creció y de repente, a los 11 años aproximadamente, los dolores eran tan intensos que mordía una frazada de tal dolor, lloraba. Era tan intenso el dolor que quedó en coma. Ya su rodilla pegaba, su cabeza pegaba a sus rodillas, su columna fue así, sus extremidades se deformaron. Y en ese tiempo caí en coma. Y su mamá tiene la oportunidad de conocer de Dios en ese tiempo. ¿Cómo es Dios? Y cuenta la historia, que es real, que ponía a orar a muchas personas, la mamá, para que Dios le diera la oportunidad de despertar a Betty Baxter y recibir a Cristo Jesús. Y cuando fuera el tiempo preciso, Dios se la llevara. Pero que tuviera la oportunidad de decirle sí a Jesús en su corazón. Pasó el tiempo y ella seguía en coma. De repente cuenta la historia que esta niña despierta, y al despertar su madre le dice, hija, acepta a Cristo en tu corazón. Le dice, mamá, tuve una visitación, tuve una visión, tuve un encuentro en Dios mientras estaba aquí. Mientras ella estaba en coma, ella tuvo esa visitación de Dios. Dice que se encontró en el cielo y había un río cristalino.
pero ella no podía cruzar y veía al frente gente con ropa resplandeciente. Pero que al principio ella sentía temor, porque antes de llegar a ese lugar era un túnel negro, que ella lo plantea así, pero que de repente siente la mano de alguien, pero escuchó la voz de su mamá en medio de esa situación que decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. En ese momento entra la luz y se encuentra en ese panorama del río y ve a esa gente, ve toda esa multitud de personas resplandeciendo, y ve al personaje de Jesús acercándose. Y Betty le dice: yo me quiero quedar, no quiero regresar. Estas personas están muy bien, yo no quiero estar mal. Y Jesús le dice: todavía no es tiempo. Tienes que regresar y cumplir el propósito. Cuenta la historia que Jesús le menciona: tienes que llegar allá y aceptarme como tu Señor y tu Salvador. Cuando le cuenta todo esto Betty Baxter a su mamá, y le dice: mamá, hoy decido aceptar a Cristo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Y le dijo: mamá, Dios me dio la hora, el día y el mes en que me iba a sanar. En ese encuentro que tuvo con Jesús, le dijo Jesús: ¿cuándo iba a sanar? Pasó el tiempo, pero ella seguía sufriendo del dolor tan intenso. Le decía: Jesús, llévame contigo, porque este dolor es tan inmenso, no puedo soportarlo. Imagínense una niña sufriendo. Tú prometiste. Y cuenta la historia que su mamá se acerca y le decía a Betty Baxter: oye, hija, ¿sabes cuándo te va a sanar? Y Betty Baxter: me dijo Jesús que no lo mencionara aún, que Él me iba a avisar. Y le dijo a su mamá: porque a mí ya me dijo cuándo. Y Betty le dice: mamá, ve a comprar zapatos, ve a comprarle ropa, porque voy a caminar. Ella nunca había usado zapatos, ni ropa, ni vestido. Siempre tenía ropa de bata del hospital. No usaba ni zapatos. Entonces esta mujer sale y se tropieza con su esposo y le dice: voy a ir a comprar unos zapatos y un vestido para mi hija. Pero cuenta que el papá pues se sacó del pensamiento que quiero decir, decía: mi esposa está tan turbada, parece que está enloqueciendo. Y se fue la esposa a comprar eso. Va con la hija y de repente la hija le plantea lo mismo y dice: no, mi hija y mi esposa están enloqueciendo a causa del dolor tremendo. Llega la mamá, le pone sus zapatos, la viste y le dice: mamá, trae a mis familiares, traiga a los vecinos y a tus amigos cristianos. Dice que oren a Dios como sepan. Y dice que de repente empezaron a orar y la presencia de Dios llegó a ese lugar. Y de repente ve al personaje, ve en visión un árbol que estaba doblado y un árbol erguido. Y dentro de esos árboles sale la presencia de Jesús con una cara sonriente. Llega a su cuarto, donde estaban todos orando, ¿no? Ellos no se percibían la presencia de Dios, pero no veían a Jesús. Pero dice que ella introdujo su mano en su cuerpo y en su corazón, que estaba creciendo mucho, le dio forma. Si tu corazón está creciendo, literalmente, Dios en este día le va a dar el tamaño que debe de ser, en el nombre de Jesús. Y de repente entraba su mano en su cuerpo y le sanaba las manos, las extremidades, sus piernas, se las enderezaba.
Y se hizo para atrás Jesús. Y Betty Baxter le dice: Señor, falta mi columna, no te vayas, tú lo prometiste. Y Jesús le responde: lo que prometo lo cumplo, yo completo mi obra. Toca su columna y se endereza. Y esta niña, al ser enderezada, vio en la visión cómo se enderezaba el árbol que estaba torcido, respaldando y confirmando lo que Dios hace. Al ver a esta niña ya bien, la gente, algunos salieron corriendo de miedo, otros se arrodillaron y empezaron a alabar a Dios, a orar a Dios y a agradecerle a Dios. Y su niñez, y había un niño que era hermano de Betty Baxter, un niño chiquito, de menor edad que ella. Le decía: Betty, yo también vi a Jesús cuando se te acercó. Lo vi, que te dijo que lo que él prometía lo cumplía. Que no fuera como un niño. Imagínense lo que dice la Biblia. No podrá entrar en el reino de los cielos. Esa mentalidad de creerle a Dios, no el comportamiento de un niño. ¿A qué voy? Mentalidad de inocencia, de decir: Dios, yo te creo, yo te creo, yo creo a tus promesas, yo creo que puedes sanarme. ¿Usted cree que Dios puede sanarle en este momento? ¿Usted cree que Dios puede restaurar su vida en este momento? Que aquello que parecía torcido, Dios lo vuelve a enderezar. Es la promesa de Él, de Jesús en aquella cruz, que Él llevó nuestras enfermedades, cargó el peso del dolor, del castigo por el pecado, para que tú fueras sano, para que fueras curado, para que seas restaurado, iglesia. Isaías 53:11 habla proféticamente de Jesús. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Habla de Jesús. ¿Qué verá? Verá su sangre, verá las llagas y dirá: quedo satisfecho porque he cumplido la obra. Quedó satisfecho Jesús en aquella cruz. Escuche lo que dice: por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Tus iniquidades fueron sobre Jesús. Te justificó. Él ya pagó. Vamos a entender más ese sacrificio, ese amor en aquella cruz. Y lo hermoso de esto es que al tercer día resucitó para confirmar como hijo de Dios su obra. ¡Qué tremendo! Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús te dice: yo soy esa resurrección y yo soy esa vida. Aquello que parecía muerto en tu vida, aquello que parecía no tener vida, Dios te dice: yo resucito aquello, yo le doy vida a eso, yo le otorgo y le doy la virtud de la resurrección y la vida a aquello que estás pasando, aquello que te está atormentando, aquello que tú ves como muerto. Sea tu matrimonio, sea tu trabajo, sea aquel sueño que lo ves muerto, Dios te dice: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¡Qué maravilloso! Mahoma murió, iglesia, escuche. Y aún sigue su tumba y restos. Buda murió y aún están sus restos. Pero nosotros podemos decir
Jesús murió, pero resucitó al tercer día y su tumba está vacía. Como lo menciona, no está aquí, pues ha resucitado. Amén. 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 Él resucitó. Quiero que pase al frente. Escuche. Dios va a empezar a sanar en este momento. Dios va a restaurar. Quien venga con una enfermedad, levante su mano. Sin pena. No tiene por qué tener pena de aquello. No. Pase al frente. En el nombre de Jesús. Principalmente esto quiero hablar. Porque Él envía su palabra y no vuelve vacía, sino cumple el propósito por el cual es enviada. Con fe en su palabra, no fe en el hombre, fe en su palabra, suceden los milagros, suceden las señales, suceden los prodigios. Él ya lo hizo en la cruz. Es solo cuestión de decirle: Cristo, he entendido lo que hiciste, he entendido tu obra, he entendido tu sacrificio. Ahora yo creo, y porque creo en lo que hiciste, recibo sanidad. Porque tú llevaste mis enfermedades, porque tú llevaste mis pecados, recibo sanidad, recibo bendición, recibo justicia. Todos los demás, mira que pasaran al frente primero ellos, pero todos los demás pasen al frente. Si el Espíritu Santo pone en usted, pase al frente, pero procure hacerlo delante de Dios, presentarse. Jesús, pero ¿por qué no sano? Si tu palabra dice, ¿por qué no pasa? Si tu palabra menciona que seré prosperado, ¿por qué no pasa? Y Jesús en aquella cruz, abierto de brazos, mostrando el dolor, pero el amor sobre eso, dijo una palabra: consumado es. Todo está hecho, todo está provisto. En el ámbito espiritual fue soltado todo eso. Cuando Él dijo esa palabra, el cumplimiento. Es tu fe la que entra a ese ámbito espiritual y toma lo que Jesús ganó en aquella cruz. Porque Jesús ya lo ganó. Es cuestión tuya de creerle. Es cuestión tuya de levantar tus manos y decirle: Cristo, recibo tu bendición. Yo no recibo maldición, recibo tu justicia, no recibo más pecado. Recibo tu riqueza, tu prosperidad, no más pobreza, no más pobreza espiritual, no más escasez financiera. Recibo tu sanidad y rechazo cualquier enfermedad. Levante su voz, clame al Rey de Reyes, clame delante de Él. Clama a mí, te enseñaré cosas grandes, te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Levante su voz donde está y reciba en el nombre de Jesús. Si Dios empieza a sanar en este momento, vaya con un ujier y dígale lo que tenía. Acérquese a Él y suba aquí a testificar. Si Dios empieza a sanar, empiece a testificar. No calle. La palabra de Dios menciona: conviene que hable de las maravillas de Dios, de los hechos maravillosos de Dios. Si Dios empieza a sanar, si aquel dolor que tenías ya no está, en el nombre de Jesús sube y testifica lo que Dios ha hecho. Y corra mandar a Baquenda.
En el nombre de Jesús recibe sanidad en tu vientre, en tu parte genital recibe sanidad. En el nombre de Jesús recibe sanidad en tus huesos ahora. Recibe sanidad en tu mente ahora. Recibe sanidad en cada articulación de tu cuerpo, en cada músculo. Recibe sanidad. Todo cáncer en el nombre de Jesús se va. Toda obra de maldad se va. La enfermedad no le pertenece a Dios. Espíritu de muerte, espíritu de escasez, espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús, sal fuera. Declaro la sanidad de Dios a través del sacrificio de Cristo. Y carra mandara baqueta arriba llena. Y curra bacándarama. Empieza, Señor, fluye. Y candara mandicarra bashica tarra. Recibe sanidad, recibe sanidad, recibe sanidad. Empieza a hacer aquello que no podías hacer. Empieza a hacer aquello que no podías hacer. Empiézalo a hacer. Y corra mandara vaquita ramashika andaramando. Y que rabaquitu rabashikanda. Y kota rabakenda. Y que ndarimatu shukutu ramanda. No calles. Recibe ahora la sanidad de parte de Dios. Ya fue hecho. Toma lo que por herencia te pertenece. La herencia de la sanidad a través de lo que Jesús hizo por ti. Y carramanda chica tarrabakenda ramando. Y shera o condaramandara. Y shikandara. Haz aquello que no podías hacer, iglesia. Aquello que te impedía por causa de la enfermedad, empiézalo a hacer en este momento. Si tus rodillas no funcionaban, empieza a moverlas. Si tus articulaciones no funcionaban, empieza a ponerlo por obra. Levanta tus brazos, tus manos, muévelas. Empieza a hacer lo que no hacías. Empieza a hacer lo que no hacías. Candaramashika taribakenda ribakan. Shukutu ramanda. Desaparece en el nombre de Jesús. Desaparece en el nombre de Jesús. Por fe en tu palabra, Señor. Por fe en tu palabra desaparece en el nombre de Jesús. Ya no está. Ya no más. 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 Y candaramandi shikando. Kendari bakendo robo shokuramani. Kendaramanda y Shekandarimando Rokutu Rabashe. Habla con Dios. Habla con Él. Habla, clama. Yo te creo, amado. Creo en tu obra, en tu sanidad y restauración, en aquel sacrificio eterno, en tu obra hecha en la cruz. Levante su mano aquel que ya no siente aquello que sentía. Solamente aquellos. Que ya no está aquello que tenía. Escuche bien, levante su mano a aquellas personas. Levante su mano a aquella persona que ya no siente lo que estaba sintiendo en su cuerpo, que ya puede hacer aquello de lo que no podía hacer. Amén. Amén. ¿Sí está escuchando lo que estoy mencionando? Amén. Okay. ¿Hay alguien que quiera testificar?
Levante su mano aquel que quiera testificar. Sin pena, hágalo. Dígame, yo quiero testificar. ¿A quién Dios sanó en este momento? Corra macheta rikenda, kenda rimanda ribashe, ikitiga manda sheka. Ahora sí. Ahora sí, no regrese a su lugar. No regrese, quédese aquí. Que la gente cuente las maravillas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para que me ponga atención, porque se está adorando, y para que ponga atención. Levanta aquí la mano solo que ha recibido la sanidad en este momento en algo. Amén. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué no podía hacer él? A ver, levántala en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor por eso? La gente pueda ver lo que está haciendo Dios ahí. Doble su rodilla, hermano. Doble. ¿Alguien más quiere testificar? Esa es la obra de Cristo. Liberación a través del sacrificio. Sanidad física, sanidad en el alma. Amén. A ver aquí qué hubo. Sí, tome. Pues estoy operado de mi pierna, pero ahora ya no me duele. Hoy ya camino sin bastón. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Ahora crea el milagro. Crea lo que Dios ha hecho. No es el hombre, es Dios. Le voy a platicar esto rápido, no se me vaya. Dios sana a una mujer en un evento donde estuve y había un predicador y milagros tremendos. El hombre ora, la mujer se levanta, usaba algo para poder caminar. La sana Dios, empieza a caminar. ¿Sabe qué hizo? Se regresó a los aparatos y se los puso otra vez. El día viernes de hace 2 semanas aproximadamente, oro por una chica que no podía doblar sus rodillas y sentía dolor. Oro, sana. Y su abuelita, la más gozosa, gloria a Dios, no podía, etc. Pero a la chica como si nada, ya puedo. Créetela, ya está hecho. No vuelvas a lo anterior. Créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios, créele al Señor. ¿Cómo te llamas?
¿Cómo te llamas? Ricardo, créele a Dios. Tu libertad ha llegado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y canta ramande sheka tariba kenturra bakanda rimanda. Shekenda rimanda. ¿Cuántos se agradecen a Dios por su presencia, por su amor? Esa es la obra de Cristo en la cruz. Todo está hecho. Gloria a Dios. Todo. Llegando a tu casa, recibirás sanidad. En el camino empezarás a recibir sanidad. Y por favor, da testimonio aquí de lo que Dios hizo, sin pena y sin vergüenza. Llega el siguiente domingo y párate y dile: pastor, quiero testificar que Dios me sanó e hizo esto conmigo, con mi familia, restauró aquello que parecía torcido, como el testimonio de esta niña. Dios restauró todo. Amén. ¿Por qué no le damos gracias al Señor? Diga esto conmigo. No se vaya. Para alabar a Dios, un canto de agradecimiento. ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios? Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Y si tienen la alabanza aquí para cantar la de gracias, vamos a agradecerle. ¿Qué pasó allá? Quieren dar otro testimonio. Gloria a Dios. Usted glorifica al Señor. Vamos a orar al final por el niño. ¿Cómo se llama? Quiero decirle esto con un acto de fe que crea esto. Si lo ve, en acto de fe ponga sus manos en su cabeza y declare en él sanidad, y él será sano. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Conforme a su fe se ha hecho, porque Dios ya lo hizo. Solo vaya y actúe en obediencia, en acto de fe. Él ponga manos y diga: te declaro sano en el nombre de Jesús. Y será hecho. Por fe en su palabra pondrán manos sobre enfermos y ellos sanarán. Y dará testimonio, hermana. Vendrá aquí y dará testimonio. Un día yo estaba enferma y entonces mi papá hizo la oración por mí y se me quitó la tos. Amén. Y creyó. Esa es la obra de Jesús. Vamos a cantarle al Señor y agradecerle. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción.
para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, dígalo, gracias. Y gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, en la cruz diste tu vida, te entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Dígaselo, por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Y gracias, Señor. Y gracias, mi Señor. Jesús, una vez más. Gracias, como una oración. Gracias, Señor. Y gracias, mi Señor. Jesús, dígaselo como una oración cantada. Gracias, muchas gracias, Señor. Y gracias, mi Señor. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias. A ti sea toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Amén. Amén. Iglesia, si no conoces, hermano, hermana, o aquella persona que viene, más bien quiero decir eso, más bien la persona que viene por primera vez y has escuchado este mensaje, es tiempo que dispongas tu corazón. ¿A qué voy con lo eterno de Jesús en el sufrimiento? ¿A qué voy? Jesucristo tuvo que morir y bajar al infierno. Sabía eso teológicamente. Y llevó cautiva la cautividad. Solo una ocasión bajó al infierno para hablarle a los espíritus encarcelados del Evangelio, aquellos que no conocieron en la antigüedad de Jesús, para que tuvieran la oportunidad de recibir a Cristo. Por eso la Biblia dice que bajó a las profundidades de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Pero fue solo esa vez, porque esas personas no habían conocido. Pero aquí en la tierra Jesús habló de la vida eterna. Y Dios quiere decirte, si estás por primera vez, abre tu corazón como Betty Baxter, de decirle: Jesús, yo te acepto como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador. No hay otro milagro más grande. Escuche, recibiremos como añadidura la sanidad física, la liberación, pero la salvación del alma es lo más importante. Imagínese Jesús bajar a esas profundidades de la tierra. Por eso lo hablaba de eternidad de sufrimiento. En ese concepto y en ese contexto lo hablaba. Y lo que el primer Adán hizo de entregarle todos los derechos al diablo, Jesús bajó y le arrebató lo que nos había quitado. Ya lo tienes. Pero escucha, no va a ser otra vez el que Jesús vaya al infierno y predique, no, al Seol, no. Eso lo hizo porque había personas que no habían conocido del Mesías. Eso es teología. Ahora tú tienes la oportunidad de decidir aquí en la tierra si quieres llevar una eternidad con Dios o un tormento eterno. Es tal cual. Pero por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
si tú no has abierto tu corazón a Él y decirle: Jesús, quiero que verdaderamente tomes el primer lugar en mi corazón, ven y reina. Yo te pido que todos los que estamos aquí, les pido a todos los que estamos aquí que bajemos la cabeza, oremos y hagamos esta oración de fe. Si tú no lo has hecho, hazlo. Mientras nuestros hermanos, los que ya han aceptado a Cristo, ustedes oren por las personas que están haciendo la oración. Mientras usted que no la ha hecho, repita esto conmigo de todo corazón. La Biblia dice que si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para ser justos y con la boca se declara para salvación. Declárelo y diga esto conmigo: Señor Jesús, te reconozco como mi único y suficiente Señor y Salvador. Sé que moriste en aquella cruz. Sé que moriste por mis pecados, por mis fallas, por mis fracasos, por mis errores. Y hoy me arrepiento de todo corazón y decido tornar mi vida en dirección hacia ti, dando la espalda a cualquier pecado, a cualquier atadura o cualquier hábito que no es conforme a tu corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, y cuando tú decidas llevarme, pueda presentarme delante de ti y darte gracias por tu sacrificio en la cruz. Padre, gracias por el don maravilloso de tu Hijo, el cual recibo en mi corazón. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pues agradézcale mientras está aquí, va a su casa, a Dios por su obra maravillosa. Y de antemano, pues muchas gracias, Pastor Raúl, Pastor Amir, que no está. Reciban saludos y bendiciones de parte de mi Pastor Benjamín Lomelí. Y pues Dios me los bendiga mucho y gracias por esta bendición.